El resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos al resumen de noticias parlamentarias. Como todos los días, de lunes a viernes de 18 a 19, vamos a estar compartiendo con ustedes las noticias más importantes del día, de la semana y también, ¿por qué no?, del mes de marzo, que fue un mes que tuvo mucha actividad parlamentaria. Pero para no adelantarme, vamos a ir haciendo luego un repaso punto por punto de cuáles fueron las comisiones que se reunieron, qué temas trataron en las sesiones. Recordemos que tuvimos la sesión legislativa, la sesión de esta semana. Esta semana tuvimos dos tipo de sesiones, pero no me quiero adelantar para eso. Antes voy a dar la bienvenida a mi compañero José Di Mauro. ¿Cómo estás, José? Hola, Lu, ¿cómo estás? Y sí, bueno, bien decís que fue un mes intenso, que estamos cerrando hoy, y una semana particularmente intensa. Un mes intenso en materia de comisiones, muchas reuniones de comisiones, pero también esta semana tuvimos dos sesiones, y yo lo que te decía ayer era, que al final no lo terminé de comentar, pero me parece, a mí la presunción no es dato, es opinión solamente. A mí me parece que lo que vivimos ayer se va a reiterar, que lo vimos esta semana, se va a reiterar en cuanto a que si se da el hecho de que el jefe de gabinete cumple con la demanda constitucional de venir cada 2 meses a la Cámara de Diputados y cada 2 meses a la Cámara de Senadores, me parece que, bueno, van a aprovechar las semanas en que haya sesión para hacer doble jornada, digamos, martes y miércoles y jueves, claro, como para aprovechar y que se mantenga activa la Cámara. Y eso va a depender mucho del temario que puedan tratar en esas posibles sesiones, porque si se mantiene esta dinámica de decir, bueno, los martes tenemos una sesión en la cual tratamos cierta cantidad de proyectos, los miércoles de tal mes viene el jefe de gabinete de ministros a cumplir con el mandato constitucional, a dar el informe de la gestión del gobierno, claramente que seguramente va a ser un temario acotado para que no se extienda más de las 12 de la noche, ¿no? Seguramente, esperemos que así sea. Eso fue lo que pasó esta semana, que recordemos, por ejemplo, el martes cuando hubo sesión, que dejaron para el final el tema de la ley de sangre, y en ese momento propusieron, teniendo en cuenta que al día siguiente iba a haber sesión, bueno, a hacerlo sin debate, directamente sin discursos. Hubo un pequeño debate que se armó para algunos cambios que se iban a hacer, pero ya inclusive le dijeron a quien quería hacer modificaciones que no se iban a aceptar, o sea que directamente insertar. El que la quería hacer esas modificaciones era Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica. Claro, los temas más picantes o que generan más debates o controversias entre el oficialismo y la oposición son los temas que se terminan tratando al principio de la sesión, como fue el tema del fortalecimiento de la justicia penal federal en Santa Fe. Si bien no es un tema que genera contraposiciones, porque claramente estaban todos de acuerdo por el tema del contexto de la violencia, del narcotráfico que está viviendo Santa Fe y más específicamente Rosario. Si bien no hubo controversias en ese sentido, ni siquiera entre los propios legisladores santafesinos, pero sí al ser un tema que toca el tema de la inseguridad, que claramente va a ser un tema que se va a instalar en la agenda de la campaña también. Todos quisieron hablar, quisieron opinar, no solamente hicieron referencia a la inseguridad en la provincia de Santa Fe, sino cada legislador aprovechó para hablar del tema de la inseguridad en sus propias provincias, ¿no? Claro, y recordemos que en la inseguridad en materia de las encuestas de opinión dicen que está en el 4.º lugar. Primero está la inflación, segundo el desempleo, tercero no me acuerdo cuál, y cuarto la inseguridad. Pongámoslo que está tercero, pero me parece que de todas maneras es un tema que amerita evidentemente todo este tipo de discusiones. Recordemos, hubo 50 oradores en el debate del fortalecimiento de la justicia santafesina, y que estuvo ahí nomás de tratarse en el Senado para que se convirtiera en ley esta semana. Recordemos que, bueno, terminó se cayó la sesión, pero había una propuesta para tratarlo sobre tablas. Esperemos que se trate rápidamente, porque es un tema que todos lo dijeron durante el debate, que es una cuestión que es a mediano y largo plazo, o sea que hay que empezar ya.
hay que empezar ahora y también tratar de tomar otro tipo de medidas complementarias con lo que es reforzar la justicia penal en Santa Fe, que entre las distintos puntos que establece tiene que ver con incorporar el sistema acusatorio. Recordemos que en el mundo existen diversos sistemas procesales, tenemos el inquisitivo, el acusatorio, el mixto, que tiene que ver con esta combinación de si uno va más por la oralidad, otro por la cuestión más secreta, más escrita, bueno, con temas de historia de cuando recién se instauraban todo el tema penal, ¿no? Cómo se instauraban los sistemas de gobierno, las repúblicas. Bueno, hoy en día, teniendo en cuenta que son muchas la cantidad de causas que existen aquí en el territorio nacional, es importante crear más defensorías, más fiscalías, más juzgados, no solamente en la provincia de Santa Fe, porque esto también hacían referencia a los diputados nacionales. Recordemos que el sistema acusatorio, la implementación del Código Procesal Penal Federal, actualmente se está llevando a cabo, se está implementando en 2 provincias, en la de Jujuy y en la de Salta. Pero también decían los propios legisladores, algunos de los legisladores de estas provincias, que necesitan de más recursos, porque podés tener un código hermoso, ¿sí?, que te diga cuáles son las reglas del juego, cómo hay que establecer o administrar la justicia, cómo hay que implementarla, porque eso es un código de procedimiento. El código de forma es el de fondo, perdón, es la que te establece cuáles son los delitos, pero el de forma es el que te dice cómo se van a implementar esos delitos, que es una competencia de cada provincia. Bueno, en este caso decían que podés tener un código muy bien redactado, pero si no tenés recursos, es decir, si no tenés fiscalía, juzgados, defensorías, es muy difícil llevarlo a la práctica e implementarlo efectivamente, ¿no? Y recursos económicos, que justamente, recordemos que cuando se habló del tema del fortalecimiento de la justicia, se esperó el dictamen del informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que determinó que eran 1.100 millones de pesos anuales solamente en una parte, pero después terminó advirtiendo que el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, que estábamos hablando de 7.500 millones de pesos. Es mucha plata. Claro, sin contar el tema de los sueldos. Claro, ahí sí, recordemos que exactamente hay que tener en cuenta luego el tema de los sueldos de las personas que van a trabajar dentro de esa fiscalía, de ese juzgado, de esa defensoría. Y también existe lo que se llama los auxiliares de la justicia, que son el poder, la policía, la gendarmería, que son los que hacen el trabajo de campo, ¿no? Porque ¿quién llega a un juzgado? La causa que llega a un juzgado porque ya hay un detenido o porque hay una denuncia que se hizo en una fiscalía o en una comisaría. Entonces, es como, vos podés tener un montón de juzgados, defensorías y fiscalías que funcionen a la perfección, pero también si no dotas de recursos a la policía, a la gendarmería, a la policía federal, que son aquellos que van y hacen el trabajo de campo, ¿no? Los que detienen a los delincuentes, son aquellos que también tienen la facultad o la potestad de detener a alguien ante un delito de fragancia, ¿no? Cuando se le encuentra que está cometiendo el delito en ese momento. Bueno, tienen esa facultad para decir, bueno, esta persona está cometiendo un ilícito, lo llevamos ante los estrados judiciales. Entonces, como vemos, no solamente es importante dotar de infraestructura y también de personal capacitado para crear más fiscalías, más juzgados y más defensorías, sino también, de alguna manera, capacitar y dotar de recursos a la Policía Federal, a la Policía Provincial, a la Gendarmería, que son los que custodian las fronteras, ¿no? Que es como el área caliente donde se da el tema del delito del narcotráfico. Entonces, no es solamente un punto para ver y tener en cuenta, es una mirada integral. Una de las diputadas también hacía referencia a que está bueno esto de fortalecer la justicia, pero también hay que trabajar en la prevención, ¿no? En el tema de la asistencia de todas aquellas personas que están bajo el consumo de esa adicción, porque si no existiese el consumo no existiría la venta ilegal de estos estupefacientes y del narcotráfico. Entonces, ¿qué pasa también con todas aquellas personas que tienen una dependencia a este tipo de estupefacientes? Llámese cualquier tipo ya sea la marihuana, la cocaína, cualquier tipo de esas drogas ilegales que existen. Entonces, está muy bien fortalecer la justicia, pero también hay que tener en cuenta la otra parte de la problemática, la otra pata de la problemática, ¿no? Sí, justamente sobre el tema del consumo y de la eventual despenalización del consumo, justamente había hablado el diputado Luis Di Giacomo durante el debate y se pronunció muy enfáticamente contra cualquier eventualidad de esa.
Exactamente. Y también en esta semana, no solamente tuvimos la aprobación de este proyecto tan importante, el fortalecimiento de la justicia penal en Santa Fe, sino también una sesión informativa donde vino Agustín Rossi, que es el jefe de Gabinete de Ministros, un hombre experimentado dentro de la Cámara de Diputados de la Nación, porque estuvo 12 años como diputado nacional. También se destacó una parte de su gestión por haber sido presidente del bloque del Frente de la Victoria en ese momento. Pero si te parece, José, vamos a empezar a analizar y a repasar la palabra de los distintos legisladores y legisladoras. Y en esta oportunidad escuchamos qué decía el diputado Eber Pérez Plaza. Tuvimos bastante, fue uno de los diputados que estuvo todo el día sentado ahí en el Congreso, de principio a final, escuchando la intervención de nuestro jefe de gabinete, en donde nos contó cuál es la realidad que venimos viviendo. Argentina tiene distintas problemáticas que tiene que ir resolviendo, la está resolviendo en medida de sus posibilidades, hay que trabajar todo codo a codo. Le puedo decir eso, le puedo decir anteriormente que logramos sacar leyes que fueron muy importantes, como el monotributo tecnológico, el Monotex, que es un monotributo que le permite a la gente que trabaja con la industria del conocimiento poder ingresar en un ámbito formal y poder cobrar lo que exporta en conocimientos al mundo, porque nosotros a través de la tecnología podemos generar muchas cosas favorables y trabajo que se capacita en Argentina y que se exporta. En este caso es la industria del conocimiento, en donde hay gente que anteriormente no podía hacerse de los cobros en el exterior, y eso hace que teníamos que legislar algo para poder regularizar esta situación. Por eso existe ahora la posibilidad de que la gente, a través de este monotributo Monotec que se dice, tenga la posibilidad de acceder a dólares que son pagados desde el exterior. Bueno, ahí escuchábamos al diputado nacional Eber Pérez Plaza hablando más que nada de lo que fue el monotributo tecnológico, el Monotech, ese monotributo que fue sancionado y aprobado para todas aquellas personas que presten algún servicio y que cobren sus haberes en moneda extranjera, ¿no? Tiene como dos puntos principales. Por un lado, sacar de la informalidad a todas aquellas personas que cobran, como decíamos, o obtienen sus percepciones de moneda extranjera, y también una visión fiscalizadora, ¿no? Que tiene el Estado, recaudadora, que tiene el Estado de decir, bueno, incorporamos una nueva categoría dentro de lo que son los monotributistas y que tengan que pagar todos los meses las contribuciones como corresponde, ¿no? Sí, y siempre recordemos que es hasta $30.000 anuales que recauden. Y hay que tener en cuenta que, bueno, se aprobó por 111 votos positivos, 11 en contra y 85 abstenciones. Recordemos que Juntos por el Cambio se abstuvo y la izquierda también se abstuvo. En el caso de los que votaron en contra fueron el Interbloque Federal, los Libertarios y Ricardo López Murphy. Exactamente, y que en el momento de cuando se dio el dictamen de comisión, recordemos que Juntos por el Cambio no acompañó el dictamen de comisión de este monotributo tecnológico, pero tampoco presentó un proyecto de minoría, ¿no? Para modificar esto. Claro, por eso no lo votó en contra, porque era una cosa que ellos estaban, o sea, es algo que, bueno, le va a convenir a este gobierno, obviamente, pero al gobierno que venga, en todo caso, también. Los reparos que hacía Juntos por el Cambio era que se reclamaba una modificación más amplia. No, esto terminaba siendo un parche solamente, pero de todas maneras la decisión tomada no era que no avanzara el proyecto, entonces directamente se abstuvieron. En cambio, el Interbloque Federal dijeron, bueno, con los mismos argumentos que Juntos por el Cambio, pero votaron en contra. Exactamente, fue el segundo tema que trataron y debatieron y finalmente sancionaron dentro de lo que fue la sesión del día martes. Pero el día miércoles también estuvo aquí reunido el jefe de Gabinete de Ministros, Agustín Rossi, y si te parece vamos a seguir repasando a ver qué decían los legisladores respecto al discurso, este informe de Agustín Rossi. En esta oportunidad vamos a ver qué decía el diputado nacional Juan Marino, representante del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires. Me parece que fue muy importante que el jefe de gabinete denunciara con tanta claridad el intento de magnicidio a la vicepresidenta de la Nación y que reclamara un repudio contundente de todo el arco político y que pusiera de manifiesto cuando le respondió a Lombardi que la presidenta del PRO aún al día de hoy no se pronunció.
Yo eso lo saludé, lo reivindiqué en mi intervención y a partir de eso también planteé la necesidad que reclamemos el juicio y el castigo a todos los responsables del intento de asesinato de la vicepresidenta, a los que lo llevaron adelante materialmente, a los que lo idearon y a los que lo financiaron. Todos ellos quisieron matar a Cristina y el aparato judicial debería hacer una investigación judicial como corresponde, investigando todos los elementos que ya son públicos y notorios. Bueno, lo decía la diputada Osuna ayer, el celular de Milman, también el involucramiento de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, el financiamiento del Grupo Caputo a la supuesta carpintería de Revolución Federal. Hay muchísimos elementos que indican que esto no se reduce solamente a las personas que están detenidas y por eso, a partir de lo que planteó el jefe de gabinete sobre la necesidad de enfrentar, repudiar el intento de magnicidio, se desprende la necesidad de luchar por el juicio y castigo a todos y cada uno de los responsables. Y después también una reflexión política sobre la actitud de la oposición hacia el informe del jefe de gabinete, ¿no? Porque la oposición pretendió mostrarse preocupada por los problemas del país, como si ellos no tuvieran ningún tipo de responsabilidad, y nos ocupamos de preguntarles qué proponen para solucionar la deuda que ellos tomaron con el Fondo Monetario Internacional cuando Macri fue gobierno, y que después ellos votaron a favor del nuevo acuerdo que trajo Guzmán al Congreso, por lo cual también tienen un grado de responsabilidad y tienen que dar explicaciones. Y el mejor momento para discutir esas cosas, que son las cosas que importan, es la campaña electoral, porque en la campaña electoral hay que decirle al pueblo cómo vamos a solucionar los graves problemas que tiene hoy nuestro país. Ese es el desafío que le planteamos ayer a la oposición, también a partir del informe del jefe de gabinete. Escuchábamos la palabra del diputado nacional Juan Marino haciendo hincapié o referencia a la parte de discursos de odio que hizo referencia el jefe de gabinete de ministros y reparó puntualmente en la actitud de la oposición, de los medios de comunicación respecto a este intento de magnicidio a la vicepresidenta de la Nación Argentina. Y también recordemos de que en ese contexto, cuando se dio esa situación, recuerdo que uno de los diputados nacionales, Ramiro Gutiérrez, presentó inmediatamente un proyecto de ley para modificar el Código Penal e incorporar el tema de cuando una persona quiere asesinar a otra, ¿no? Cuando comete un homicidio, hay distintas causales dentro del Código Penal. Hay causales que agravan la pena cuando ese intento de asesinar a otra persona tiene que ver, por ejemplo, con cuestiones religiosas, de ideología, ¿no? Y él lo que pedía incorporar con este proyecto de ley era incorporar por cuestiones de odio político a raíz de este hecho. Sí, justamente, bueno, es uno de los proyectos que digamos que Ramiro Gutiérrez es una de las personas más respetadas en materia jurídica, o sea que en todo caso puede llegar a que vaya a avanzar este proyecto, por lo menos que se vaya a tratar en comisiones. Y recordemos el mensaje que hacía el diputado Juan Marino, que hacía referencia, fue sobre el final, cuando estuvieron los discursos de todo el oficialismo, terminó cerrando esa exposición el jefe de gabinete, y durante esos discursos hubo una intervención un pedido de intervención, una cuestión de privilegio que hizo la diputada Los Penatos, que observó que todos los diputados lo que estaban haciendo, los del oficialismo, eran hablándole, en lugar de hablarle al jefe de gabinete, le estaban hablando a la oposición, que en su mayoría ya se había retirado en general, y decía, bueno, esto es un informe del jefe de gabinete, o sea, en todo caso lo que había que hacer era hacerle preguntas, en todo caso, o exponer sobre lo que había dicho o hecho, y no necesariamente sobre críticas a la oposición. Exactamente, en ese sentido la oposición fue muy tajante también, diciendo de que quizá el jefe de gabinete de ministros reparó gran parte de su tiempo, de su discurso, hablando de cuestiones históricas del país, el tema del intento de magnicidio contra la vicepresidenta, cuando que el foco o el punto de un informe de la gestión de gobierno tiene que estar apuntado a los problemas de los ciudadanos, ¿no? Problemas que tienen que ver con la salud, la seguridad, el tema de la educación, la infraestructura, las obras públicas. Entonces hubieron distintas partes del debate que se prestó para este tipo de controversias. En definitiva, el jefe de gabinete, el que sea, siempre puede hacerlo. Presentarse ya es bienvenido, que se presente en la Cámara de Diputados, en el Senado, que cumpla con el mandato constitucional. Y bueno, de todas maneras, hay de todo. Hay jefes de gabinete que te matan con los números, hay otros jefes de gabinetes que te duermen con extensas peroratas. En este caso, bueno, tenemos un jefe de gabinete que es muy político, que fue diputado, tiene muchísima experiencia, y bueno, es lo que mencionábamos ayer. Le
la lucha en el barro no lo incomoda y en todo caso, bueno, la oposición estuvo en lo suyo también y bueno, es lo que va a suceder. Esperemos que tengamos, a pesar de que este es un año electoral y que ya sabemos que la actividad legislativa merma en un año electoral, pero que bueno, que las visitas del jefe de gabinete se cumplan tal cual indica la Constitución. Así es, y si hay algo en lo cual coincidimos es que Agustín Rossi no fue nada improvisado. Sabía lo que decía cada momento, en qué momento decir algunas cosas. Me acuerdo que cuando empezó el discurso decía Agustín Rossi, yo ya si sé por esto, ya se disgustan, me imagino cómo va a ser el resto de lo que viene, ¿no? Decía, porque ya empezó como con algunas cosas levantando un poco la temperatura con respecto a la oposición. Y bueno, pero claramente no fue nada improvisado, es un hombre que conoce esta casa, conoce cómo hablar y cómo manejarse dentro de la Cámara de Diputados de la Nación. Y hablando de diputados de la Nación, vamos a ver qué decía el diputado Juan Carlos Alderete por la provincia de Buenos Aires respecto al discurso del jefe de Gabinete de Ministros. No, bueno, yo sigo insistiendo, es decir, la oposición no habla como si nunca hubiesen ellos gobernado. Y han gobernado 4 años y realmente nos han dejado una deuda impagable. Por eso es que soy consecuente, no soy obsecuente, soy consecuente con lo que digo, con lo que hago y vengo haciendo hace muchos años. He sido uno de que ha votado en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque sabía lo que eso significaba. Significaba no solo sometimiento, invadir nuestra soberanía, ello, exigir qué política vamos a tener en nuestro país. Y esa deuda, ¿quién la contrajo? El gobierno anterior. Y digo, ¿y por qué no se investiga esa deuda? ¿A dónde fue a parar? No fue a parar a la salud, a la educación, a la producción. Fue a parar para evadir, fue a parar para hacer grandes negocios sin ir a la producción ese dinero. Es decir, yo quiero saber y aquello que se debe realmente, porque también tiene una complicidad el Fondo Monetario Internacional, porque no debería haber prestado, porque no estaba en condiciones nuestro país para recibir tan volumen préstamo, ¿no? Escuchábamos la palabra entonces del diputado nacional Alderete haciendo principal hincapié en el discurso del jefe de Gabinete de Ministros en la parte del Fondo Monetario Internacional. Recordemos que es una deuda que contrajo Mauricio Macri durante el gobierno, durante su gestión, y que es una deuda que no pasó por el Congreso de la Nación Argentina. Es por eso que es tan criticada por el tema del oficialismo en este momento, ¿no? Sí, bueno, en el caso hay una discusión sobre ese tema. Este gobierno estableció una ley, por ley, que bueno, los acuerdos de ese tipo deben pasar inexorablemente por el Congreso. Claro, a partir de esta ley que se sancionó el año pasado, fue que la sancionó a principio de año, creo que fue. A principio de año, sí. Justamente para... que todas las deudas a partir de ahora que contraiga, venga el gobierno que venga, tengan que pasar... Con el FMI. Y que como ya se había acordado, el ministro Guzmán había acordado, entonces ese acuerdo pasó por el FMI. Hubo reproches inclusive durante el debate del propio oficialismo, hubo un reproche puntual hacia la oposición por haberlo votado. Y que justamente en esa última... ese último discurso que hacíamos referencia de Silvia Los Penatos, les dijo, bueno, nosotros votamos un acuerdo que pidió el presidente de ustedes, sí, y que se votó acá. O sea, en todo caso que le preguntara a los del oficialismo que no lo habían votado. Exactamente. Bueno, es un tema que siempre genera rispideces, sí, claro, rispideces, y seguramente que es un tema que se va a instalar muchísimo más ahora que estamos en un año electoral, ¿no? Donde van a tirar toda la carne al asador, se van a jugar todas las cartas habidas por haber, desde el inicio de la democracia, desde la deuda con el fondo y lo que se te ocurra. Van a decir, vamos a tirar todas las cartas que tenemos, todo está en juego. Realmente creo que va a ser una elección que va a estar bastante polarizada también, ¿no? Sí, obviamente. Sí. Hay que ver qué va a ir, qué va a suceder, qué va a ir pasando. Es todo tan incierto. Las encuestas dicen una cosa, en la realidad uno también puede ver y percibir de la gente que tiene su forma de pensar respecto al gobierno oficialista y al gobierno que pasó también, porque recordemos que tanto el oficialismo como la oposición gobernaron la República Argentina. Obviamente. Entonces hay parte de responsabilidad de ambos frentes políticos. Pero si te parece, vamos a seguir repasando la palabra de los diputados nacionales, en esta oportunidad de la diputada Tabela, representante de Evolución Radical por la provincia de Buenos Aires, que decía lo siguiente respecto al informe del jefe de Gabinete de Ministros. Una pérdida de una oportunidad muy grande, ¿no? De una oportunidad de poder haber debatido entre todos algunas cuestiones que tienen que ver con los problemas más urgentes
básicamente la inflación y la seguridad, y también poder haber avanzado en temas importantes como aquellos vinculados a la educación. Alguna consideración hizo el jefe de gabinete respecto de eso, respecto de la agenda estratégica de ciencia y tecnología. Bueno, me parece que había temas importantes para discutir. El jefe de gabinete arrancó con una buena diagnóstico de algunos temas que le preocupan al gobierno y a la oposición, hasta que en un momento convirtió el informe del jefe, o el intento de informe del jefe de gabinete, en una arenga política para su espacio político. Y la verdad que ahí es donde esto pierde relevancia, donde pierde importancia. Me apena haber perdido una oportunidad de dialogar con un jefe de gabinete que yo creo que es un gran político y un gran referente del Frente de Todos, de temas que realmente son muy importantes, sobre todo considerando que es de la provincia de Santa Fe, que vive en la ciudad de Rosario, que el día anterior habíamos votado casi por unanimidad la ampliación y la mejora y el fortalecimiento de la justicia federal en Santa Fe, y que había otro montón de temas vinculados a la justicia, al narcotráfico, a los delitos asociados y a políticas públicas del Estado respecto de, por ejemplo, educación, cuidados, infancia, adolescencia, que podríamos haber discutido ayer, vinculados también al flagelo del narcotráfico, y que lamentablemente se perdió la oportunidad. Bueno, escuchábamos la palabra de la diputada Tabela diciendo que le hubiese gustado discutir más sobre temas puntuales, como por ejemplo el tema del fortalecimiento de la justicia penal federal de Santa Fe, que también parte del discurso estuvo apuntado a eso, porque varios diputados, al momento de realizar las preguntas necesarias, las intervenciones correspondientes, hicieron referencia. Recuerdo que incluso Agustín Rossi, cuando hablaron de ese tema, en una de sus primeras intervenciones respecto a ese tema, había dicho que él había presentado algunos proyectos de ordenanza cuando fue concejal en su momento en Rosario, respecto a las cuestiones de la seguridad, ¿no? Y puso mucho énfasis en decir que no le cuenten a él lo que se vive en Rosario, porque él vive allá. Que tiene sus hijos que viven allá y que no tiene intenciones de mudarse, decía. Así que claramente es una persona que está muy involucrada en el tema de la situación que se vive en Rosario, obviamente, y muchos otros diputados, como decías vos al principio. Este es un tema, el tema de la seguridad es un tema que involucra a todo el país. La cuestión del narcotráfico no está solamente establecido en Santa Fe, también en el conurbano bonaerense, también en otros conurbanos también se está creciendo. Lo que pasa es que la situación es muy extrema en la provincia de Santa Fe, donde, recordemos, y esos datos los expusieron durante el día martes, donde decían que, según cifras de la Procunar, creo, que decían que la cifra de asesinatos en Rosario cuadruplica la media nacional. Exacto, sí. Y el 20% de los casos de narcotráfico, de drogas, se registran en la provincia de Santa Fe. O sea que es un problema, pero obviamente que se da en todo el país. Y también recordemos y pongamos en contexto que si no hubiese sido por la balacera al supermercado de la familia Rocuso, este tema no sabemos si lo hubiesen tratado o no en la sesión, no sabemos si hubiesen llamado a sesión tan rápido para sancionar este proyecto que ya venía presentado hace casi un año, que estaba presentado en la Cámara de Diputados, que el año pasado hubo una reunión informativa donde estuvieron citados distintos fiscales y jueces federales hablando de la situación, hablando del tema, y luego no se fijó una agenda para tratar en lo inmediato y sancionar, sino que se termina fijando una fecha y se sanciona este proyecto de ley a raíz de este hecho de público conocimiento con una personalidad que es conocida a nivel mundial. Y fue una crítica que hicieron también los propios diputados dentro de cuando tocaron ese tema dentro de la sesión, diciendo si hubiesen tratado o no de manera tan rápida, si no hubiese ocurrido ese acontecimiento y ese hecho que dejó expuesta de manera mundial, podríamos decir, o internacional, porque el tema de la balacera al supermercado de los Rocusos se dio a conocer en todo el mundo, teniendo en cuenta la figura que representa a Lionel Messi, ¿no? Seguro, claro, justamente. Bueno, bienvenido sea que esa capacidad de reacción, en este caso, bueno, es positiva, bueno, es un reproche que, de todas maneras, igualmente, se trabajó durante todo este tiempo en perfeccionar ese proyecto que originalmente lo había presentado el diputado Roberto Vinabella, que lo secundaron todos los diputados de su provincia, pero que después trabajaron no solamente diputados, sino que muchos representantes de la justicia y otras organizaciones que trabajaron en preocuparse por modificar lo que había que modificar y llegar finalmente al tratamiento de esto que se dio por el disparador que vos mencionabas. Si no, seguramente lo hubieran modificado todo bárbaro, todo bien, pero
pero estaríamos todavía esperándolo. Exactamente, así que es un tema que terminó generando controversias. A ver, la mayoría de los diputados terminaron votando a favor, pero también sacando en cara o sacando esos trapitos al sol de lo que había por detrás de ese tipo de proyecto. Y como decimos, fue un tema que tuvo 50 oradores, donde todos quisieron hacer referencia al tema de la inseguridad y al tema del funcionamiento judicial en sus distintas provincias, porque recordemos que también hubieron diputados que dijeron que están implementando el sistema acusatorio, pero si no tenés recursos para dotar a la justicia y a los auxiliares de la justicia, que son los policías, como decíamos hoy, los gendarmes, la Policía Federal, la Policía Provincial, es muy difícil implementar, porque claramente no llegarían los delincuentes o los imputados a los estrados judiciales, porque no tenés quien de alguna manera los pueda detener o pueda efectivizar el cumplimiento justamente de esas personas que cometen esos delitos, ¿no? Bueno, nosotros llegamos a la primer media hora del programa. Llegó el momento de hacer una pequeña tanda. Quédense con nosotros, que en el bloque siguiente tenemos mucha más información para compartir y analizar con ustedes. Enseguida volvemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos. Es un proyecto que suscribimos 18 de los 19 diputados nacionales en la provincia de Santa Fe, con la idea de poder preparar a la justicia federal para el sistema acusatorio adversarial que impone nuestro nuevo Código Procesal Penal. No solamente prevé jueces de garantía, fiscales, defensores, que van a tener un rol preponderante en la nueva dinámica del sistema, sino inclusive también corrige algunos desfasajes históricos. 47 años del golpe cívico-militar, queríamos recuperar un poco uno de los testimonios que da una de las sobrevivientes de la dictadura, que es una de las que presenta uno de los pedidos de juicio político en su caso particular contra el presidente de la Corte, Horacio Rosati. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Ecoagenda.
antes de que aparezca un incendio, el Servicio Nacional, el Ministerio de Ambiente, está presente. De hecho, quizás diríamos que el Ministerio, en cuestión de fuego, la menor representación de acción territorial es trabajando en un incendio, porque hay 24/7 para la generación de alertas e informes que advierten situaciones relativas a los incendios. La ley de envases en realidad lo que está haciendo es generalizar de qué manera nosotros vamos a regular el uso de los envases, y más que el uso, todo su proceso de gestión, desde el momento en que se diseñan los envases hasta el momento que el consumidor deja de utilizarlos. Es una ley muy importante que necesita la Argentina. Ecoagenda, jueves 23 horas. Activa recreos. Activa vacunas. Continúa la campaña contra el sarampión, rubiola, paperas y polio para niñas y niños de 13 meses a 4 años inclusive. Son 2 dosis adicionales, gratuitas y obligatorias, y son requisito para el ingreso escolar ciclo lectivo 2023. Acércate a cualquier vacunatorio u hospital público hasta el 31 de marzo. Más info en argentina.gov.ar/Activa Vacunas. Activa Vacunas. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable, y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Continuamos con el resumen de noticias parlamentarias, haciendo un repaso de lo que fue esta semana, que estuvo cargada de actividad parlamentaria. No solamente tuvimos una sesión donde se aprobaron 4 proyectos de ley, sino también una sesión informativa con la visita del jefe de gabinete de ministros. Y vamos a continuar repasando la palabra de los distintos legisladores, en esta oportunidad del diputado nacional Marcelo Casareto, un hombre del Frente de Todos, representante de la provincia de Entre Ríos, que decía lo siguiente respecto al Monotech. ¿Cuál es la situación en la que están hoy quienes trabajan en la Argentina y venden sus servicios al exterior? Una cosa es si están en blanco. Si están en blanco, tienen que pagar todos los impuestos del régimen general, IVA, ganancias y lo que son los aportes al sistema previsional. Y eso significa una carga impositiva importante. Por supuesto que algunos no están en la economía formal por las cargas que significa el sistema formal, siendo pequeños prestadores de servicios, y entonces están en la informalidad. En consecuencia, se facturan servicios y se reciben a través de cuentas en otros países, tal vez en Uruguay, tal vez en Paraguay o en Colombia. Con lo cual se va a la informalidad. Lo que propone este proyecto es hacer un régimen especial para permitir que los que están en blanco tengan una carga impositiva menor y los que están en negro se regularicen. Claramente, lo que nosotros estamos viendo es que este sistema tiene 2 fortalezas. Por un lado, el sistema impositivo. Se crea este régimen que va a englobar, por supuesto, el impuesto a las ganancias, el IVA, recursos de seguridad social, el impuesto integrado en el régimen simplificado de pequeños contribuyentes. En las categorías que ya fueron descritas, hasta 10, hasta 20 y hasta $30.000 anuales. O sea, aquel exportador de servicios, beneficiario, caracterizado dentro de lo que es la ley de economía del conocimiento que votara este Congreso, ingresan en tanto facturen anualmente, en los últimos 12 meses, hasta $30.000
anuales. Entonces, van a pagar un monotributo tecnológico, el Monotec, que es una carga de acuerdo a la categoría en la que se encuadran. Y, en segundo lugar, claramente se crea un régimen cambiario especial. Entonces, el que hoy está en blanco y exporta servicios al exterior tiene la obligación de liquidar esas exportaciones, esos dólares, por lo tanto recibe los pesos equivalentes. Entonces, este nuevo Monotec lo que le da que aquel que exporta hasta $30.000 tiene la posibilidad de abrir una cuenta en dólares de libre disponibilidad en la Argentina, en un banco de la República Argentina. En consecuencia, puede disponer de sus dólares libremente e inclusive puede ir a la ventanilla del banco a retirar esos $30.000. Bueno, escuchábamos la palabra del diputado nacional Marcelo Casareto. Siempre que hay ciertos temas que se tratan en las sesiones, sabemos que van a hablar sí o sí ciertos oradores. En los temas económicos, Marcelo Casareto siempre es un hombre del frente de todos que termina dando su punto de vista, porque tiene una formación también en economía. No sé si es contador o es economista, algo de eso, ¿no? Creo que es contador, creo, no estoy seguro, pero sí, pero aparte es didáctico y bueno, por ejemplo, la semana pasada le tocó explicar los cambios que había en el proyecto de agroindustria. El presidente del plenario ese era Ricardo Burchaglia, pero el encargado de hacer referencia a los cambios fue él justamente, y fue todo un minucioso, le encanta todo eso, esa cuestión didáctica que tiene, de exponerlo. Y recordemos que en el tema del Monotec, ahí la oposición que no se opuso, pero sí se abstuvo a la hora de la votación, pero entre los reparos que hacía, por ejemplo, decía que no habían tenido participación, hubiera querido, si bien hubo reuniones informativas, hubiera querido invitar a los sectores, las cámaras del sector que tenían interés en venir, y bueno, esto se dictaminó en dos sesiones. La segunda fue el 7 de febrero en este activo verano que tuvimos en materia de comisiones, y bueno, ahí quedó listo el dictamen para tratarse finalmente ahora. Así es, y hablando de oposición, si te parece, vamos a escuchar la palabra de Alejandro Cacase. Recordemos que pertenece a Evolución Radical dentro del bloque de Juntos por el Cambio, representante de la provincia de San Luis, que también hablaba del monotributo tecnológico y decía lo siguiente. La verdadera medida útil que tiene este proyecto es el artículo 15, ese que mencionó Heller, que dice: los que estén inscriptos en esto no están obligados a liquidar el mercado libre de cambio y se pueden quedar con los dólares. Eso es todo. En las cuentas que estén para las que depositen. Que ahí hay algo que siempre me genera duda, conociendo el paño, porque dicen los términos que establezca para su operatividad el Banco Central de la República Argentina. Recién lo escuchaba Casareto que dijo, va a ser bárbaro, van a poder retirar por ventanilla. Sabiendo algunos antecedentes, espero que no aparezca la resolución que diga que lo tienen que mantener durante tanto tiempo en cuenta, que no lo pueden retirar y este tipo de cosas. Pero bueno, tendremos que esperar para eso a la reglamentación. Ahora, ¿el resto para qué? O sea, que resolvamos lo cambiario, estoy de acuerdo. No haría ni falta tener que discutir esto. Es decir, en cualquier país normal uno vende servicios y cobra, y lo que cobra por los servicios se lo puede quedar, y punto. Solo acá resulta que tiene que perder la mitad del patrimonio por lo que vende, y lo tenemos que corregir para un sector en particular, cuando la verdad tendríamos que corregir la distorsión cambiaria, que es un problema macroeconómico, y no andar haciendo legislación sector por sector, más allá de la simpatía que nos merezca en particular quienes están incluidos en este, que por cierto está mal llamado monotributo TEC, porque no es para lo tecnológico solamente, ni siquiera es para la economía del conocimiento, sino que la ley lo marca claramente su ámbito de aplicación en el artículo 1, que es para cualquier tipo de prestación de servicios. Es decir, es un monotributo para la prestación de servicios en el exterior, no solo para lo tecnológico. Ahora, todo el nuevo esquema tributario está de más, porque en realidad nosotros ya tenemos un esquema tributario, ya está establecido quienes van por régimen general, ya están establecidos quienes van por monotributo,
esto de crear un nuevo monotributo TEC, aunque esté lindo el nombre, es básicamente para sacar una tajada de aquello que hoy no se cobra de los que cobran en el exterior. Y esto es lo que un poco explicó Romero con las disparidades que hay. Vale la aclaración de Alejandro Cacase diciendo que este monotributo tecnológico no es solamente, está mal llamado tecnológico porque no es solamente para aquellos que realizan algún servicio referente a lo tecnológico, sino a cualquier servicio que se cobre, se perciban los saberes en divisas extranjeras. Claro. Así que como que amplió mucho más el panorama y está bueno que sea de esa manera porque la ley lo establece, el proyecto lo establece de esa forma. Y así dejaba muy claro el tema de que por eso se abstuvo junto por el cambio y no votó en contra, porque dice está bien que avance, pero en realidad tendrían que ser más amplios, habría que acabar con las distorsiones distorsiones cambiarias y no habría que ir sector por sector, independientemente de todo lo bueno que es de beneficiar a este sector, pero bueno. Es lo que insistían en hacer algo mucho más amplio. Así es, vamos a seguir continuando porque no solamente el día de la sesión se aprobó el monotributo TEC, o podríamos decir ese monotributo para todas aquellas personas que presten un servicio y que cobren sus saberes en moneda extranjera, sino también que se trató el tema de la modificación de la ley de sangre humana y vamos a ver qué decía la diputada nacional Mónica Fein, representante del Bloque Socialista por la provincia de Santa Fe. Justamente la ley que vamos a tratar, la ley 25.392, la ley de donante de células progenitoras hematopoyéticas, es un ejemplo de una ley que presentó la diputada Camaño en 1999, que hizo un recorrido importante que fue al Senado, que volvió a esta Cámara de Diputados y fue aprobada en el 2003. Es decir, que hay prácticas adecuadas de debate entre las dos cámaras y que lo que dice el diputado Ferraro, que por supuesto estamos a disposición de discutirlo en la Comisión de Salud, y que hay una reglamentación firmada inclusive por el doctor Goyán cuando fue ministro de Salud al respecto, de cuáles son los mecanismos y justamente los interrogatorios que se pueden hacer no discriminatorios en todo lo que significa donación de sangre. No tenemos ningún inconveniente de contemplarla hacia el futuro, que lo que estamos haciendo hoy es ampliar justamente la posibilidad del registro de personas en justamente en este Registro Nacional de Donantes de Células hematopoyéticas. Por lo tanto, quiero dejar aclarado, porque si no parece que la Comisión de Salud no ha tratado un proyecto, que esto que está reglamentado por el Ministerio de Salud de la Nación, estamos a disposición de incorporarlo y de modificar todas aquellas normas que sienta algún diputado, diputada, algún ciudadano que es discriminatorio, pero claramente los interrogatorios de hoy están definidos por un reglamento del Ministerio de Salud de la Nación. Recordemos que este proyecto ya venía con media sanción por parte del Senado y con la aprobación de la Cámara Baja de la Cámara de Diputados de la Nación quedó convertido en ley, como también quedó convertido en ley el tema de la creación de la Reserva Natural Laguna El Palmar y vamos a ver qué decía la diputada por el Chaco, Marilu Quirós. Estamos a las puertas de un nuevo Parque Nacional Laguna El Palmar, en el Chaco. Una provincia emblema del norte grande argentino por su biodiversidad y vida al aire libre. El impenetrable Campo del Cielo y el Parque Nacional Chaco son escenarios naturales ricos en especies autóctonas, con sábanas, lagunas y esteros a los que hoy queremos sumar la Laguna El Palmar. Este tan preciado escenario se encuentra en la localidad de Bermejo, a 70 kilómetros de Resistencia, con una superficie de 5.000 hectáreas, las cuales 3.000 son espejos de agua, pertenecen a los humedales. La creación de este parque promoverá el cuidado y la conservación de la flora, la fauna y los bosques nativos, para contribuir a mitigar los efectos del cambio climático que nos azotan y que además perjudican a los pobladores del lugar, sin perder de vista el desarrollo del turismo y las actividades productivas de bajo impacto. Hoy, para
Para lograr la concreción del tercer parque nacional en el Chaco, nos queda un solo paso. Por eso celebro y agradezco el acompañamiento y el compromiso que como representante del pueblo le han dado a este proyecto mis pares legisladores de los ámbitos provincial y nacional. Mejorar la calidad de vida de los argentinos, respetando a su vez la biodiversidad, es uno de los más nobles y complejos desafíos a los que nos exponemos los hacedores de este tiempo. En los últimos 20 años se crearon más de 20 áreas protegidas y me siento conmovida y felizmente sorprendida por tan noble muestra de consenso por parte de la clase política. Al aprobar este proyecto y convertir en ley el Parque Nacional Laguna del Palmar, no solo estamos dando un fuerte mensaje de amor a las generaciones venideras, también estamos abrazando, preservando y promoviendo el cuidado de miles de aves, mamíferos, reptiles, peces y flora en general que habitan en este humedal, comprendiendo la realidad y apoyándolos a ellos, los pobladores y vecinos que también esperan y merecen desarrollar actividades productivas y sustentables. En Laguna del Palmar conviven hoy distintas especies como dorados, surubíes, pecaríes, el aguaraguazú, pumas y zorros, áreas de bosques fluviales y albardones. En Chaco tenemos, señores legisladores, la oportunidad siempre latente de volver a empezar en materia de conservación. A raíz de la aprobación de este proyecto que ya venía con media sanción por parte del Senado, un nuevo humedal obtuvo protección dentro de la República Argentina. Es un tema muy importante que tiene que ver con la materia ambiental. Y hoy que finaliza el mes de marzo, nuestro compañero José va a hacer un repaso en unas placas de cómo fue la actividad dentro de la Cámara de Diputados dentro de este mes de marzo del año 2023. A ver, José. Y bueno, vamos a ver la cantidad de comisiones que se reunieron durante este activo mes de marzo. Digamos, hubo 12 fueron las reuniones, las comisiones que se reunieron. No hubo 12 reuniones de comisión, sino que hubo 3 plenarios. Inclusive plenarios, recordemos, es cuando se fusionan más de una comisión para analizar una cuestión y que en general es para dictaminar. Hubo, aparte de las 12 reuniones de comisión, hubo 2 sesiones a lo largo de esta semana justamente. Terminamos con esas dos sesiones que fueron las que hicimos referencia durante toda esta jornada, y 2 ministros visitaron la Cámara. Recordemos que uno fue Aníbal Fernández, que vino a dar ese informe sobre la seguridad, y Daniel Filmus, que vino cuando se trató el tema del plan de tecnología para hasta plan 2030. Y que ahí el ministro pidió que dictamine, que pongan fecha para dictaminar. 4 proyectos se aprobaron, como decías hace un momento, que eran los proyectos justamente de fortalecimiento de la justicia de Santa Fe, el proyecto de ley de sangre, el proyecto de monotributo tecnológico y Monotec, el de la UNA. Y el que acabamos de mencionar. Sí, justamente esos dos, el de sangre y el de Laguna del Palmar, son los que se convirtieron en ley. Y en cuanto a las comisiones en sí, bueno, la que más se reunió fue la Comisión de Juicio Político, que se reunió en 3 oportunidades. Sí. La de Presupuesto tuvo 2 reuniones. Que la de Juicio Político, recordemos que arrancó sus reuniones en el mes de enero, fines de enero. Había sido algo que es bastante insólito dentro de lo que es la Cámara de Diputados, porque por lo general en el mes de enero no suele haber tanta actividad parlamentaria. La Comisión de Juicio Político arrancó con todo el año, ¿no? Ajá, así es. Presupuesto 2 veces se reunió, fue para dictaminar las cuestiones que faltaban, el tema de fortalecimiento de la justicia. Sí. Uno de esos casos, justicia, fue otra de las reuniones que estuvo, y legislación penal. Comercio fue una reunión de la que no participó el oficialismo y que fue para debatir el tema de los juicios laborales, que fue una reunión informativa con empresarios pymes. La de Ciencia y Tecnología, en la que participó el ministro Daniel Filmus, y Agricultura y Ganadería, que hizo un plenario con Industria para tratar el tema de agroindustria. Así es. Bueno, como vemos entonces, en el mes de marzo tuvimos una actividad parlamentaria bastante cargada, bastante intenso. Hay algunas comisiones que arrancaron
comenzaron con el tema de juntarse a debatir sobre ciertos proyectos en el mes de enero, luego en el mes de febrero y finalmente en el mes de marzo con el inicio, el 1 de marzo, cuando vino el presidente de la Nación Argentina en conjunto con la vicepresidenta, que es presidenta de la Cámara del Senado, y la presidenta Cecilia Moró de la Cámara de Diputados, dieron apertura a este periodo ordinario de sesiones y también siguió trabajando fuertemente el tema del trabajo en las comisiones. También hubieron sesiones, como bien lo estaba diciendo José, y nosotros llegamos al final del programa. El lunes que viene los esperamos aquí, como siempre, a las 18 horas para compartir con ustedes el resumen de noticias parlamentarias y contarles las noticias más importantes del día y de la semana aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Adiós. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos. Es un proyecto que suscribimos 18 de los 19 diputados nacionales en la provincia de Santa Fe con la idea de poder preparar a la justicia federal para el sistema acusatorio adversarial que impone nuestro nuevo Código Procesal Penal. No solamente prevé jueces de garantía, fiscales, defensores que van a tener un rol preponderante en la nueva dinámica del sistema, sino inclusive también corrige algunos desfasajes históricos. 47 años del golpe cívico-militar, queríamos recuperar un poco uno de los testimonios que da una de las sobrevivientes de la dictadura, que es una de las que presenta uno de los pedidos de juicio político en su caso particular contra el presidente de la Corte, Horacio Rosati. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo va a pagar? ¿Efectivo? ¿Débito? Pago lo que es justo. Hoy podés pagar como quieras, pero pagando siempre lo que es justo. Precios Justos es un compromiso entre todas y todos que nos permite desde la app avisar de faltantes e irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Esta medida va a traer orden en los precios y en las casas de cada familia. Bájate la app, escanea y conoce los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.